Hola chicos, hoy vamos a ver el uso de las ecuaciones de variación para sistemas que tengan más de una variable independiente. Entonces vamos a tratar a este fluido que está reposando en una placa, que es un fluido semi-infinito. Fluido semi-infinito. Vamos a ver que en el tiempo menor a 0, el fluido está en reposo y cuando t es igual a 0, comienza el movimiento en la placa que lo contiene en la parte inferior con una velocidad v sub 0. Y por encima de este tiempo vamos a ver que él va generando un perfil de velocidad que va a estar en función de la coordenada y hasta infinito y con respecto al tiempo. Entonces, analizamos nuestra ecuación de continuidad, donde decimos que este fluido semi-infinito tiene densidad y viscosidad constante, sea fluido newtoniano y una densidad constante, y que estamos en estado estacionario. No estamos en estado estacionario porque la velocidad depende del tiempo, pero sí estamos en estado no estacionario. Pero la densidad es constante. Al ser la densidad constante, este se vuelve 0. Vamos a ver que la velocidad en y, con respecto a y también es 0, igual la velocidad en z. Por lo tanto, nuestra ecuación de continuidad nos queda de la siguiente manera: que la velocidad en x no va a depender de la coordenada x. Ahora analizamos nuestra ecuación de movimiento, donde la velocidad en x sí depende del tiempo, ya que vamos a hablar de que este sistema es no estacionario. Vamos a ver que la velocidad en x no depende de x por la ecuación de continuidad, y esto se vuelve 0, y la velocidad en x sí depende de y, pero la velocidad en y era 0. Al igual, la velocidad en x no depende de z. Vamos a asumir que es una placa que está prácticamente en la atmósfera y no tiene caída de presión. Y como habíamos visto, la velocidad en x no depende en x ni depende en z. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial nos queda de la siguiente manera: densidad, la parcial, de la velocidad en x con respecto al tiempo, igual a la viscosidad por la segunda derivada parcial de la velocidad con respecto a y. Y esta sería la ecuación diferencial a resolver. Ahora, como yo tengo prácticamente una derivada parcial doble, y una con respecto a la posición y una con respecto al tiempo, necesito una condición inicial y dos condiciones límite o de frontera para resolver esta ecuación diferencial. Ok, vamos a analizar primero la condición límite. La condición límite puede ser cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad en x es v0, que sería nuestra condición inicial, como lo vemos acá. Sí. Ahora podemos ver condiciones de frontera o de contorno. Vamos a ver que cuando y es igual a 0, en este punto de acá, como tenemos una condición de frontera en la interfase líquido-sólido, vamos a ver que la velocidad en x es igual a la velocidad en 0, siempre y cuando t sea mayor que 0. Mayor o igual. Es decir, que para toda t positiva. Y en la segunda condición de frontera vamos a hacer que y tienda a más infinito, donde sería prácticamente la frontera de este sólido semi-infinito. La velocidad en x va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos nuestras condiciones límite.
Ahora, como vimos en la clase, los problemas de este tipo, al tener involucradas variables, miren, es decir, no son numéricos, nosotros tenemos que generar una solución con respecto a trabajos de similitud o de consistencia dimensional, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con el teorema de Buckingham, trabajando dimensionalidad y similitud. Y entonces vamos a hacer lo primero, donde la velocidad en X va a estar dividida entre la velocidad inicial, cuando la placa Y igual a 0, entonces esto tiene que ser función prácticamente de la posición, del tiempo, y si nosotros miramos esta ecuación la podemos convertir prácticamente si pasamos a dividir la densidad, lo que vamos a tener es la parcial de la velocidad en X con respecto a T igual a la difusividad de cantidad de movimiento por la segunda derivada parcial de la velocidad en X con respecto a Y. Es decir, que esa razón de velocidades la vamos a tener en función de la difusividad de cantidad de movimiento. Usando el teorema Pi de Buckingham, entonces vamos a tener a Pi1 y a Pi2. Definiendo las unidades, vamos a ver que las magnitudes de Y sería la longitud, las del tiempo, y las de la difusividad prácticamente es longitud al cuadrado sobre tiempo. Si ponemos los números de Buckingham, vamos a ver que el primero, sacando el n entre m, vamos a ver que tenemos prácticamente 4 variables y 2 magnitudes. Por lo tanto, van a salir 2 números de Buckingham. El primero, que es este número adimensional que tenemos Bx entre B0, que lo voy a llamar V, con esa virgulilla, como está en el libro, digamos, que les ponen unas designaciones a las variables con algunos virgulillas, apóstrofes, etc. Y el otro sería la combinación de dos variables que tome, independientes, que yo voy a tomar tanto Y como T, y voy a decir que va a ser Y, que sería la longitud a la A, por T, que sería T a la B, por la última variable, que es la velocidad, B, la viscosidad cinemática o difusividad de la cantidad de movimiento, que sería L a la 2 entre el tiempo. Como yo tengo esto, prácticamente esto está igualado a L por T a la 0, que sería 1, ¿verdad? Entonces hacemos el teorema de Buckingham para esta última ecuación, que nos va a quedar 0 igual a A más 2, y nos va a quedar 0 igual a B menos 1. Por lo tanto, vamos a ver que los valores tanto para B y para A va a ser A igual a menos 2 y B igual a 1. Entonces, al tener esto, nosotros vamos a tener esa condición adimensional, porque yo no puedo hacer la condición adimensional directamente con la ecuación, dividiendo la ecuación con sus valores de magnitudes, porque sabemos que la longitud, en este caso, como es un sólido semi-infinito, tenemos que definir ese número adimensional, ya que el número de Fourier que nos trabaja en estado no estacionario, un número adimensional de estado no estacionario, trabaja para estado no estacionario con tiempos y longitudes definidas. Entonces vamos a tener esta ecuación donde el número adimensional prácticamente Pi2 va a ser igual, ahora colocamos las variables, sería Y a la menos 2, tiempo a la 1 y difusividad
a la 1. Y como vemos, tenemos esta ecuación. Pero normalmente, si miramos, nuestros números adimensionales siempre llevan a la variable en el numerador y con exponente 1. Entonces, como este es un número adimensional, vamos a hacer 1 entre pi, que nos va a quedar prácticamente y cuadrado entre t por la difusividad de cantidad de movimiento, y si le elevamos a la raíz los dos, nos va a quedar esta ecuación, que por conveniencia que la y quede lineal y en el numerador hemos hecho este cambio de variable. Por lo tanto, para nuestra ecuación nos quedan dos números adimensionales importantes, que va a ser prácticamente b virgulilla, bx entre b sub 0, y y virgulilla, que va a ser y entre raíz del tiempo por la difusividad o viscosidad cinemática. Y ahora pasamos al cambio de variable. ¿Qué es lo primero que voy a cambiar? Las variables. Es decir, yo voy a tener prácticamente mi función, como lo vemos acá arriba, la voy a proyectar los dos, y entonces voy a cambiar las variables como tengo. Tengo entonces la parcial, abro paréntesis, para cambiar a bx yo tendría que ser b sub 0 por b virgulilla por y, no, acá es la del tiempo, digo, acá es por la parcial del tiempo, igual a la difusividad por la segunda derivada, en este caso sería parcial, segunda derivada, de, como es bx otra vez, lo cambio por b sub 0 por b virgulilla. Y acá, en esta ecuación que tengo, como tengo prácticamente ahora que b, la función virgulilla, ahora solo es función de mi y virgulilla. Ahora solo tengo un problema de una sola variable, que inicialmente yo tenía un problema donde la velocidad en x era función de el tiempo y la posición y, solo que el tiempo y la posición y se transformaron en una sola variable. Entonces, voy a empezar a usar regla de la cadena para empezar a trabajar estas variables y cambiar a estas funciones a las funciones que queremos, que no estén ni en y ni en el tiempo, sino que en y virgulilla. Entonces, para esta, nosotros vamos a tener que la velocidad 0 va a salir de factor común, entonces la parcial de b virgulilla con respecto a y como yo ya sé que b virgulilla solo depende de la y virgulilla, entonces yo tengo prácticamente en esa ecuación diferencial, usando la regla de la cadena, la derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla por la derivada de y virgulilla con respecto al tiempo. Es decir, tengo ahora, usando regla de la cadena, dos diferenciales. El que necesito, miren, el que tengo por el cambio de variable y el que puedo calcular. Calcular el que necesito y el que tengo por el cambio de variable. Ok, entonces yo puedo hacer o calcular este diferencial donde la derivada de y virgulilla con respecto al tiempo es igual a la derivada del tiempo. ¿Y quién es b virgulilla? Ya lo había definido, que sería y entre la raíz del tiempo por la difusividad o viscosidad cinemática. Entonces, como la y la difusividad cinemática
son constantes, salen de factor común de la derivada. Y la derivada de t a la menos 1/2 es menos 1/2 por 3 bt a la menos 3/2. Y eso lo puedo reescribir de la siguiente manera. Puedo reescribir esta ecuación como menos 1/2 de y raíz de difusividad por, si separo esto por un producto de la misma base y sus exponentes que se suman, entonces yo tengo t a la menos 1/2 por t a la menos 1. Por lo tanto, si vuelvo a observar, y entre raíz de difusividad por t a la menos 1/2 se vuelve ¿qué? Otra vez tenemos a y entre raíz de difusividad entre tiempo. Y esto se traduce a tener menos 1/2, esto es y virgulilla, entonces y virgulilla entre el tiempo. Y esta sería mi derivada. Ahora, usando regla de la cadena siempre, miramos a la derivada, a la segunda derivada, o derivada de orden superior, donde tenemos la parcial de b virgulilla con respecto a la parcial de y cuadrado. Y si analizamos la definición de la regla de la cadena para el componente de orden superior, vamos a tener, como solo depende de una variable, la segunda derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla para mantener la consistencia dimensional, miren, de virgulilla con respecto a y, todo esto elevado al cuadrado, más la derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla, y esto multiplicado por la segunda derivada de y virgulilla con respecto a y. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Prácticamente este término de acá, la segunda derivada de y con respecto a y, sabiendo que mi definición de y virgulilla, y lo voy a poner otra vez acá, y virgulilla es y raíz de tiempo por viscosidad cinemática. La primera derivada de y con respecto a y va a ser 1 entre raíz de t por esto, y la segunda derivada de y con respecto a y, de y virgulilla con respecto a y normal, va a ser 0. Por lo tanto, este término es 0 y toda suma me está dando 0. Y yo lo que tengo acá otra vez es un problema donde tengo la que quiero, la que necesito, la que tengo y la que deseo calcular y la que puedo calcular. Entonces tengo la segunda derivada prácticamente de b virgulilla con respecto a y virgulilla y tengo acá esta derivada que sería 1 entre raíz de t difusividad al cuadrado. Entonces al final lo que yo tengo es que la derivada de y virgulilla con respecto a y, todo esto elevado al cuadrado, va a ser igual prácticamente a 1 sobre el tiempo por la difusividad. Entonces, ahora ya definido y calculado esto, lo que voy a pasar es a generar mis cambios de variable. Yo ya sé que esta derivada parcial es velocidad sub 0, miren, como me quedaba la derivada parcial de b virgulilla con respecto al tiempo. Bueno, otra vez, vuelvo a poner otra cosa acá. Este es con respecto al tiempo. Porque tengo y virgulilla se cancelan y me queda
la derivada parcial de b virgulilla con respecto al tiempo. Entonces tengo b y me queda, lo cambio por la derivada de b virgulilla con respecto a y esto va multiplicado por el resultado que me salió de la derivada de y virgulilla con respecto al tiempo, que es menos 1/2 de y virgulilla con respecto al tiempo, entre el tiempo. Esto es igual a la viscosidad cinemática, miren, por esta segunda derivada, que ya vimos que esto se vuelve 0, entonces nos queda la segunda derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla, y este término que era la derivada, miren, la derivada de y virgulilla con respecto a y todo elevado al cuadrado, me queda como 1 entre el tiempo por la difusividad. Y recordemos que esta velocidad, que era constante, salió de factor común también. Entonces vemos que la velocidad constante se cancela en ambos lados de la ecuación, la viscosidad cinemática, y se nos cancela el tiempo acá. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener, y lo voy a poner acá abajo, es nuestra ecuación diferencial, prácticamente como la derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla igual a menos y virgulilla entre 2 por la diferencial bueno, espera, voy a escribir acá abajo, voy a tener menos 1/2 de la derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla igual a la segunda derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla. Y tenemos acá nuestra nueva ecuación diferencial para resolver, que sería una función diferencial, como lo dije, b virgulilla en función de y virgulilla. Se transformó en una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Entonces, voy a coger esa ecuación, que es la segunda derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla, igual a menos 1/2 de y virgulilla por la derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, nosotros lo que podemos tener es un cambio de variable como lo aprendimos en métodos matemáticos. Si yo hago z igual a la derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla, lo que voy a tener es acá que esta es la derivada de y virgulilla por la derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla igual a menos 1/2 de y virgulilla por la derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla. Tengo acá que puedo hacer mis cambios de variables. Ahora, este va a valer z y este también va a valer z. Por lo tanto, yo lo que voy a tener es la derivada con respecto a y virgulilla de z igual a menos 1/2 de y virgulilla por z. ¿Y que tengo acá? ¿Un problema de qué? De variables separables. Al tener un problema de variables separables, lo único que hago es que separo las variables de z entre z igual a menos 1/2 de y virgulilla por y virgulilla y hago mi integración. Me queda logaritmo natural de z igual a menos 1/2
y este, como es y virgulilla, va dividido entre 2, menos un cuarto de y virgulilla al cuadrado más c. Entonces miramos, si generamos el reordenamiento, nos va a quedar z igual a la exponencial de menos un cuarto de y virgulilla al cuadrado más c, y esto lo puedo reescribir como menos un cuarto de y virgulilla al cuadrado por e a la c. Y ese e a la c llamarlo c1. Entonces, haciendo el cambio de variable de z, me queda la derivada de b virgulilla con respecto a y virgulilla igual a c1 por la exponencial de menos un cuarto de y virgulilla al cuadrado. Y ahora lo que tengo otra vez es un problema de variables separables, donde b virgulilla, si hago la integral, me va a quedar la integral de 0 a y virgulilla c1 por c1 de la exponencial de menos un cuarto de y cuadrado, diferencial de y virgulilla, miren, más la otra constante de integración. Ok, como tengo dos constantes de integración, necesito dos condiciones iniciales. Entonces ya teníamos definidas las condiciones en la parte de arriba. Entonces, miremos, voy a traer las condiciones de frontera 1 y la condición de frontera 2, donde teníamos que y igual a 0 era la velocidad en x, era igual a la v sub 0. Entonces, como ahora tenemos velocidad virgulilla y y virgulilla, entonces vamos a ver cuando y igual a 0, y como la y virgulilla ya la habíamos visto, que la habíamos definido por condiciones adimensionales con el teorema de Buckingham de la siguiente manera: si este es 0, sin importar el valor de t, esta va a ser 0. 0. Y cuando y virgulilla o y vale 0, la velocidad virgulilla, que ya sabemos que está en el numerador la velocidad en x y acá v sub 0, va a ser igual a 1. Y en la condición de frontera 2 tenemos y tiende a infinito cuando vx va a ser igual a 0. Entonces vamos a ver que y virgulilla también va a tender a más infinito cuando b virgulilla va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos nuestras dos condiciones de frontera y las evaluamos para calcular prácticamente nuestras constantes de integración, que sería este C2 y este C1. Entonces tenemos prácticamente en la primera que b virgulilla va a costar 1 igual a C1 por la integral de 0 a 0 de la integral de e a la menos un cuarto de y virgulilla al cuadrado de y virgulilla más C2. Entonces vamos a ver nosotros que esta integral, como va de 0 a 0, todo este término se va a volver 0, por lo tanto C2 se va a volver igual a 1. Ahora vamos a poner, esto es para la condición de frontera 1. Ahora vamos a ver la condición límite o de frontera 2. Y vamos a ver para la condición 2 que la b virgulilla es igual a 0. Estaba haciendo con lápiz verde. Terminé con lápiz verde. 0. C1 va de la integral de 0 a más infinito del e a la menos un cuarto de y virgulilla al cuadrado por dy virgulilla más 1. Ya sabemos que C2 es 1. Entonces, acá para saber esta integral impropia, qué valores tiene, vamos a hacer un cambio de variable, donde vamos a poner a y virgulilla entre 2 al cuadrado igual a w cuadrado. Entonces vamos a ver que
y virgulilla 2 entre w es igual a y virgulilla igual a 2w. Entonces la derivada de y virgulilla sería 2 veces la derivada de dw. Si hacemos el cambio de variable, nos va a quedar 0 igual a c1, la integral de 0 más infinito de e a la menos w al cuadrado de w más 1. ¿Y qué vamos a tener acá? Una función muy conocida que es la ecuación complementaria de Gauss, y esta, cuando está definida así, cuesta prácticamente, esta tiene el valor o converge a raíz de pi medios. Ok, acá en el diferencial me hizo falta el 2, miren. Entonces vamos a tener a 0 igual a 2c1 por raíz de pi 2 más 1. Por lo tanto, c1 va a ser igual a, acá cancelamos esto, a menos 1 sobre raíz de pi. Ahora, ya teniendo mi c1 y mi c2 definidos, hago el cambio de variable, voy c1 y c2, en mi ecuación, y tengo 1 menos 1 raíz de pi de la integral de 0 a y virgulilla de e a la menos 1/4 y virgulilla al cuadrado de y virgulilla. Entonces, otra cosa que podemos hacer es usar el mismo cambio de variable que hemos tenido allá. Tenemos virgulilla 1 menos 2 raíz de pi, y vamos a tener y w e a la menos w cuadrado de w. Vamos a ver que esta se define como la función de error, de Gauss, que ya la hemos estudiado en métodos matemáticos nosotros, y se define prácticamente de la siguiente manera. RF del argumento W. Entonces, prácticamente si hacemos todos los cambios de variable, vamos a tener prácticamente que esta velocidad en X entre la velocidad 0 va a ser igual a 1 menos 2 raíz de pi de la integral de, si vemos, W va a ser igual a y virgulilla entre 2, y y virgulilla es y entre la raíz del tiempo por la viscosidad cinemática entre 2. Por lo tanto, esta va a ir de 0 hasta y sobre 2 raíz del tiempo por viscosidad cinemática exponencial de menos y 2 raíz de tiempo por la viscosidad cinemática al cuadrado de esa misma diferencial. Y sobre 2 raíz de tiempo sobre la viscosidad. ¿Y qué vamos a tener acá prácticamente? La resolución de nuestro sistema, para que quede una función general, que va a quedar velocidad X, velocidad 1 menos, como toda esta función de error, ERF del argumento y sobre 2 raíz de tiempo sobre la viscosidad cinética. Y esta sería nuestra respuesta. Si ustedes miran, cuando estamos en funciones de dos variables independientes, un dato siempre es trabajar números adimensionales, ya que ellos se pueden definir desde 0 a 1
como condiciones iniciales o condiciones límite. 2. Cuando se trabaja con semi-infinitos, sustancias semi-infinitas, cabe mencionar que hay que usar el teorema de Buckingham, teorema pi de Buckingham, para sacar ese número adimensional, pi2, que relacione las variables digamos, en este caso vamos a relacionar una variable en otra variable, una variable adimensional que sería la velocidad, en otra variable adimensional, pero sí, solo si esas variables nos generan una función de una sola variable, es decir que terminamos de generar el término de dos variables a una sola variable. Y 3, si no es un sólido infinito, si tenemos condiciones finitas, vamos a ver que suele ayudar calcular el número de Fourier que relacione el tiempo también para hacer una separación de variables del problema. Y con una separación de variables lo que vamos a hacer es que lo vamos a igualar a una paramétrica y vamos a resolver un sistema de dos ecuaciones diferenciales.